Muy bien, 7:18, la crisis en Venezuela, la situación, la intervención del Papa Francisco o no, con la voluntad de él, por supuesto, de intervenir. Vamos a hablar con alguien que es periodista, escritor, autor de Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo, Chávez, el hombre que desafió a la historia, biógrafo de Chávez, un hombre que hablamos varias veces con él, hablamos todos los años hablamos con él porque siempre ocurre alguna cuestión en Venezuela, un hombre objetivo, crítico, incluso de la gestión de Maduro, que nos va a ayudar a entender qué está pasando. Modesto Guerrero, Modesto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Hola Jorge, buenos días, gracias por llamar. Bueno, la cuestión es, primero, Modesto, que nos haga un diagnóstico de algunas preguntas que le quiero hacer. La oposición califica las elecciones de Maduro como ilegítimas. ¿Esto es así? Si lo pudieran probar, sería así. Como no lo pudieron probar durante casi un año, ya 8 meses, entonces no es así. No solo no es así porque no lo pudieron probar, sino porque los 84 organismos que verificaron, organismos internacionales, que verificaron el proceso electoral del 20 de mayo del año pasado, no opina lo mismo que la oposición. 2, la comisión Carter no opina lo mismo que la oposición. Y lo peor, o lo más grave, y lo más sorprendente, el que coordinó toda la negociación para conducir a la elección del 20 de mayo, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, un declarado enemigo del chavismo, no del Estado venezolano, del chavismo como movimiento político y gobierno. Ese hombre hizo una declaración muy brava contra la oposición venezolana, siendo amigo de ella o más cercano a ella, porque lo burlaron, lo dejaron colgado. La oposición le pidió 22 veces en declaraciones que obligara al gobierno, presionar al gobierno para lanzar elecciones. El gobierno acepta lanzar elecciones, se va al 20 de mayo y luego la oposición no se presenta. Y al candidato de oposición de derecha, hubo 5 candidatos, pero otros eran críticos del chavismo. Al candidato de oposición de derecha que se lanzó, llamado Henry Falcón, no, la derecha venezolana, la oposición, no lo apoyó porque tiene un pasado, fue chavista alguna vez. Entonces, este hombre, José Luis Rodríguez Zapatero, se calentó, lo mandó al carajo y se fue a España. Y hoy es muy crítico de la oposición, incluida la de Juan Guaidó. Claro, porque uno recuerda a Capriles, incluso había logrado cristalizar de alguna manera esa oposición al chavismo, pero después se diluyó y ahora apareció este joven Guaidó, que es cierto que estuvo previamente a todo esto reunido en Miami con Mike Rubio y todos los ultraderechistas republicanos. Sí, pero no solo eso. Lo bueno de este proyecto de invasión, de esta intervención política norteamericana en Venezuela, lo bueno en términos periodísticos y académicos, o sea, del conocimiento de la historia social latinoamericana, es que no hay nada que investigar, hermano, no hay nada que averiguar, no hay conspiración, todo está dicho por ellos. Mike Pompeo, Mike Pence, Donald Trump, Juan Guaidó, no la otra oposición. Qué curioso, ¿no? El resto de los dirigentes de oposición no apoyan a Juan Guaidó o no se han pronunciado sobre él. Se ve que hay una disputa interna ahí socavada o solapada. Bueno, todos han declarado que Estados Unidos debe gobernar Venezuela. Ahora bien, yo le pregunté a mi hermano, que es antichavista, pero es mi hermano y tengo un diálogo sano con él, y le pregunté lo mismo para ver si es una locura de los dirigentes de oposición o es que hay un sector de la sociedad que también piensa lo mismo. Escucha bien, como en 1989 en Panamá, cuando un sector de la población quería que entraran las tropas, mataran a Noriega y a todos sus amigos y gobernaran los yanquis, exactamente lo mismo estamos viendo en Venezuela. Hay gente como mi hermano, y él representa a un sector de la oposición que prefieren un gobierno de Estados Unidos con sus tropas adentro que un gobierno chavista con todos los defectos que tenga. Bueno, ese es el estado de situación. Entonces no hay nada que esconder, no hay nada que investigar. Ellos lo dicen claramente todos los días. Juan Guaidó, ¿de dónde salió cuando hizo la concentración en Caracas y se autoproclamó ante un cabildo abierto como presidente con 92.000 votos que le costó la diputación frente a 6.200.000 que le costó a Maduro ser presidente?
termina el acto y ¿a dónde se va? A la embajada colombiana, donde lo protegen 5 personas. 2 son paramilitares, 3 son miembros del equipo de la embajada de Estados Unidos. No esconden nada, nada. ¿Es cierto que hay una crisis humanitaria en Venezuela? Si hay una situación muy complicada y compleja de abastecimiento, pero crisis humanitaria se define según la norma o el protocolo de Estados Unidos cuando el Estado no puede proveer ningún servicio de límite humano. Bueno, eso no existe en Venezuela, porque en Venezuela recibes los paquetes de comida, recibes un salario, no hay un alto desempleo, lo que hay es un quiebre del sistema comercial de distribución y de importación, porque el Estado venezolano yo tengo la suma de las órdenes de compra que me las enviaron y se la suma, me dio un neto. El neto, sumando todas las órdenes de compra de los últimos 7 meses del gobierno venezolano a empresas del mundo para comprarle alimentos y medicamentos, da 21.820 millones de dólares que le han impedido o prohibido vender a las empresas proveedoras. Eso es lo que ha conducido, por supuesto, a un gigantesco desabastecimiento y además de la hiperinflación. Pero la hiperinflación, curiosamente, es un caso clínico para la teoría económica, porque se conoce la hiperinflación de 1.000.000% y más de Alemania en 1929 y la de Bolivia en 1980. Son 2 hiperinflaciones que superaron el 1.000.000. Venezuela es el tercer caso. Ahora, no se conocía en la historia económica o la teoría económica, he preguntado a expertos en el tema, no se conocía un caso donde una página web instalada entre Miami y Cúcuta, que es una ciudad colombiana fronteriza, se monitoree y se marque el dólar de cambio, la moneda, el sistema de cambio para un país, en este caso Venezuela. El cambio en Venezuela durante los últimos 2 años se monitoreó a través de una página web. Uno puede entonces entender que hay debilidades del gobierno y fragilidades que permitieron eso. El enemigo nunca te pega si tú no te dejas pegar. Entonces, algo del gobierno facilitó esa tarea, pero no la hizo el gobierno. Esa tarea la hizo un movimiento, y además están identificados judicialmente, está identificada la localidad donde tienen el servidor. La policía venezolana ya logró identificar eso, no han podido actuar porque tienen una dificultad. En este momento es prioritario defenderse de una invasión o de una amenaza que andar cazando a un grupo que ya se debe haber mudado de Cúcuta y de Miami. Entonces crearon la hiperinflación, la indujeron, facilitado por las fragilidades financieras del Estado venezolano, por supuesto, y ahí al crear la hiperinflación desmadró todo. Ustedes lo han vivido acá 3 veces de hiperinflación. Nunca a esa escala, pero lo han vivido. Se desmadra todo, especialmente el sistema emocional de la gente, que es el que está desmadrado en este momento. Me queda poco tiempo, 2 finales, Modesto, agradeciendo sí, como siempre. ¿Es cierto que Maduro ha masacrado al pueblo, ha provocado con sus paramilitares, etcétera, asesinatos? Primero, no hay paramilitares. Los únicos paramilitares que existen en Venezuela son los 300 y pico, 320, 318, nunca se pudo confirmar con exactitud, que ingresaron por San Cristóbal, frontera con Colombia, desde Colombia. En Venezuela no existen paramilitares como cuerpo organizado. En Colombia sí, hay bases paramilitares. Entonces, masacre significa que tú disparas a mansalva contra una población desarmada, indefensa. Eso no ha ocurrido. Si hubiera ocurrido, es muy sencillo. Las imágenes muestran una masacre. Lo que ha habido es enfrentamientos con grupos armados de la oposición que en algunos casos están mejor armados que los grupos policiales del gobierno, en algunos casos, en algunas zonas. El día 24 de este mes pasado incendiaron 17 lugares de Caracas. ¿Quién tiene esa capacidad operativa para incendiar 17 lugares? En el año 2015 quemaron a 31 chavistas en la calle. Están las fotografías que ahora están volviendo a ser publicadas. 31 chavistas quemados por la sospecha de ser chavistas. Entonces ellos tienen una capacidad militar
además reconocida por algunos, no por todos, por algunos. Busquen los videos de YouTube de Alberto Franceschi, que es un ex izquierdista convertido en fascista. Ese muchacho cuenta cómo se arma la oposición. No es necesario investigar nada hoy. Ese es el secreto de la política contemporánea. Entonces, Maduro ha ordenado, o el gobierno, los militares han disparado allí donde ha habido disparos o bazucas contra las fuerzas militares del gobierno. Eso es legítima defensa de un Estado que está atacado por eso. Cuando haya una imagen que muestre una masacre, disparos a mansalva a una población indefensa, será entonces un acto de violación de derechos humanos. Modesto, la última, ¿qué espera de la intervención posible del Papa Francisco? Espero que el Papa Francisco haga lo que ha anunciado o señalizado en algunas intervenciones, sobre todo en Panamá, que Estados Unidos no tiene ningún derecho a meterse a resolver los problemas de Venezuela, entre otras cosas porque lo ha creado, pero como que lo haya creado o no es un debate. Bueno, digamos que no lo ha creado, tampoco tiene derecho así a meterse en Venezuela. Uno, si el Papa Francisco colabora en eso, le habrá hecho un bien a la humanidad. Si no colabora en eso, no le habrá hecho un bien a la humanidad, porque vamos a tener en Venezuela una Siria, Libia o Irak, y América Latina, la más cercana, va a tener de 3 millones a 6 millones de exiliados, ya no solo por razones económicas, que son los que han salido, sino por masacre de un pueblo que se va a convertir en las imágenes esas terroríficas que tenemos de Siria, de ciudades destartaladas y absolutamente bombardeadas. Porque ya lo ha dicho el diario El Nacional de Caracas, esto no se toma en cuenta y no se entiende. Lo mismo que están diciendo en Brasil para el PT, lo están diciendo en Venezuela el diario El Nacional, que si gana la oposición con las tropas norteamericanas, escucha bien, hay que desautorizar, inconstitucionalizar a la ideología de izquierda en Venezuela. Hay que borrar del mapa la ideología de izquierda. ¿A dónde volvemos si se hace eso? ¿A dónde volvemos? ¿A qué fase histórica de la humanidad volvemos? Bueno, eso es lo que se debate en Venezuela. Modesto, siempre un placer escucharlo, le agradezco que nos haya atendido, muy amable. Un abrazo, pues. El periodista, escritor, biógrafo de Chávez, Modesto Guerrero, dando su versión. Escuchamos en general la otra campana, estamos escuchando esta campana para también tener otra mirada sobre lo que está pasando lamentablemente en el pueblo hermano de Venezuela. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta, con la conducción de Jorge Chamorro por la 770.